Entonces vamos a empezar a hacer el balance de apertura. Tenemos este enunciado que Comercial Santa Cruz inicia actividades el 1 de junio del 2022. Para ello se tienen los siguientes bienes o derechos y obligaciones como información aportados por los propietarios, ¿no? Tenemos dinero en efectivo por 1.050.000, ¿sí? Depósitos en cuenta corriente bancaria por 1.210.000 en Banco Mercantil Santa Cruz. Stock de mercaderías por 1.250.000, varios muebles valuados en 72.000, equipos de computación valuados en 89.000, terrenos valuados en 359.000, edificio en 550.000, obligaciones con proveedores de mercaderías. Tenemos una deuda pendiente con el proveedor A de 110.000 a 180 días de plazo. Tenemos con el proveedor B de 159.000 a 18 meses plazo, y esto tiene una letra de cambio. Proveedor C por 129.000 a 10 meses plazo. Entonces esto vamos a organizarlo, ¿no? Primero tenemos el dinero efectivo. ¿El dinero en efectivo a dónde entraba? Acá, caja, sí. ¿Cuánto es el valor? Es 1.050.000, ¿no? Luego tenemos depósito en cuenta bancaria por 1.210.000. Y esto, todos tienen acceso al plan de cuentas que les pasé, ¿no? Sí, Lisa, ahí sería banco, ¿no? ¿A qué grupo pertenece? Banco, moneda nacional. Hay una interferencia, licenciado. ¿Cómo dice? Hay interferencia. Bien, la cuenta es banco, ¿no? Pero ¿a qué grupo pertenece? Solo quiero que me diga. Activo, disponible. Disponible. Disponible, ¿no? Entonces seguimos acá. Banco, ¿a qué banco? Mercantil Santa Cruz. No podemos ponerlo como banco si solo manejamos una sola cuenta, o especificamos, ¿no? A qué banco tenemos, a qué banco estamos, en qué banco tenemos esta cuenta, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos varios bancos, tendríamos que especificar la cuenta del banco para diferenciar una de la otra, ¿no? Valuado en 1.210.000, ¿no? ¿Qué más tenemos? Esto de mercadería. Mercadería, ¿no? Mercadería va a inventario de mercadería, ¿no? La mercadería está con 1.250.000. Después tenemos varios muebles por 72.000. Los muebles son los enseres, ¿no? Los muebles y enseres. ¿Sí? ¿Cuánto era el valor? 72.000, ¿no?
Muebles y enseres 72.000. Sí. Luego tenemos equipos de computación por 89.000. No, pero el campeonato quiere. 89.000, ¿no? Sales, crédito exigible a bienes de cambio realizable. Terrenos por 359.000. Terrenos por 359.000. 359. Edificio por 550.000. Y obligaciones con proveedores, ¿no? Estas son las deudas que nosotros tenemos, ¿no? Con los proveedores, que también lo hemos ingresado dentro de esta empresa, ¿no? Como es solo un socio, entonces solo vamos a tener capital social, ¿no? Sin embargo, en lo que es pasivo, sí, vamos a tener cuentas, ¿no? Tenemos primero las cuentas, ustedes pueden ver en el plan de cuentas, una cuenta por pagar, ¿no? Una cuenta por pagar a 180 días plazo. ¿Eso a cuántos meses equivale? A 6, ¿no ves? Bien, hay una definición que dice que si el tiempo del crédito es igual o menor a 12 meses, se considera a corto plazo. Si es mayor que 12 meses, se considera a largo plazo. Entonces, aquí estos 180 días son 6 meses, esta es una deuda a corto plazo, ¿no? No tenemos documentación de esto, ¿no? Entonces, es una cuenta por pagar, ¿sí? Revisen el plan de cuentas, busquen la cuentas por pagar. ¿A qué grupo de pasivos pertenece? Activo. Corriente. Al grupo de pasivo corriente. Pasivo corriente, ¿no? Y después tiene una subclasificación dentro del pasivo corriente que es pasivo exigible, ¿no? A corto plazo. Exigible a corto plazo. Dentro de esta clasificación viene lo que es cuentas por pagar. Bien. ¿Cuántas cuentas por pagar tendríamos acá? Tenemos con el proveedor A una cuenta por pagar a 6 meses y con el proveedor C una cuenta a 10 meses, ¿no? Entonces tenemos 2 cuentas por pagar, ¿no? Los 2 montos que son cuentas por pagar los vamos a sumar, ¿ya? Son 110.000 más 129.000 daría 239.000, ¿no? Bien. Ya tenemos el proveedor A y el proveedor C. Y el proveedor B, ¿sí? Nos ha dado un crédito de 159.000 a 18 meses, pero nos ha pedido una garantía de letra de cambio, ¿no? Y la letra de cambio es un documento, ¿no?
Entonces, dentro del grupo de pasivos tenemos que buscar la cuenta que se llame documentos por pagar a largo plazo. Los documentos por pagar es la letra de cambio, Ah, sí, así es. licenciado. Sería un pasivo no corriente. Entonces, es un activo si es un documento. ¿Es por pagar o por cobrar? Por pagar. Entonces es un pasivo, sigue siendo pasivo corriente. Pasivo corriente. Es a largo plazo. Pasivo no corriente. ¿El plazo que era, disculpe? Es a largo plazo, porque dice que es a más de 18, Pasivo no corriente sería. meses, entonces sería un pasivo no corriente. Ujú. Sí. Sería documentos por pagar. Y aquí le vamos a poner largo plazo, ¿no? Largo plazo es cuando es más de un año, ¿no? Y cuando es corriente es cuando está dentro de un año, ¿no? Más de 6 meses, dijo. Más de 6 meses. Largo plazo. Corto plazo. Y ese, ¿cuánto? Entonces sería 159.000, ¿no? 159. Tendría que escribirle, doctor, que sus alumnos ahorita saquen fotos y suban a la plataforma su trabajo antes de entregarlo. Porque si no, se lo van a entregar y después ¿cómo van a sacar fotos? Por eso yo corrijo y después sacan foto y suben. ¿No? Creí que estaba haciendo una consulta respecto a la materia. Creo que está, Yo también, sí, está con otra. sí, está en una reunión. Fabi, su micrófono. Bien, entonces, esto es el pasivo, ¿no? Aquí en patrimonio no hemos calculado nada aún. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Entonces, hasta aquí ya están las cuentas, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer es, podemos sumar estos dos elementos y escribimos el dato aquí en lo que son activos disponibles como en el anterior ejercicio, o directamente podemos sacar un subtotal de todos los activos corrientes, todos los activos no corrientes, y después lo sumamos bajo la columna que corresponde a esta, ¿no? Vamos a hacer eso ya, solo por la facilidad. Entonces sumamos todos los activos corrientes. Bien, entonces todos los activos corrientes sería 1.050.000. Más 1.210.000, más 1.250.000, más 359.000, más 150.000, más 72.000,
más 89.000. Bien, y esto nos da 4.580.000, ¿no? 4.580.000. Ahora el activo no corriente. De aquí. Pero Lisa, me parece que sumó Lo todo. sumé todo, ¿no? Lo sumé todo. Me acabo de dar cuenta, lo sumé todo. Entonces, el total en realidad es 4.580.000. Eso es lo que nos sale. Vamos a volver a sumar esto. Sí, lo sumé todo por... Bueno, otra vez. Entonces tenemos el activo corriente es 1.050.000 más 1.210.000 más 1.250.000, ¿no? Sería 3.510.000. Bien, y el activo no corriente, 159.000 más 550.000 más 72.000 más 89.000. 1.070.000, ¿no? Bien, ahora sí, ¿no? Ahora, aquí en exigible no tenemos nada, ¿no? Esto lo podemos eliminar. Sí. Bien. Bien, ahora pasivo corriente y pasivo no corriente, ¿no? Vamos a sumar. Sale 398.000 pasivo corriente y pasivo no corriente. Bien, aquí sería 239.000. Y aquí sería 159.000. Bien. Ahora, ¿el capital social cuánto sería? Para calcular el capital social, recordemos que había una fórmula, ¿no? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Despejando lo que es el patrimonio, entonces tendríamos que sería la diferencia entre activo menos pasivo, ¿no? Sí, activo menos pasivo para calcular patrimonio. Entonces, el activo es 4.580.000 menos la suma del pasivo, que sería 239.000 menos 159.000, ¿no? Sería 4.182.000 el patrimonio. 4.182.000. Okay. Vamos a dar esto un poco. Bien, y este monto mismo correspondería al capital social, ¿no? Y total pasivo más patrimonio sería 4.580.000. Bien, entonces quedaría ahí, ¿no?
Aquí la firma del gerente general y aquí la firma del contador, ¿no? Como ustedes son los contadores, para el examen no se van a olvidar firmar, ¿no? Bien, ahora la fecha y el nombre de la empresa se llama Santa Cruz, Comercial Santa Cruz de SRL, ¿no? Aquí balance de apertura. ¿A qué fecha ha sido? Inicia actividades el 1 de junio del 2022, ¿no? Entonces, practicado al 1 de junio del año 2022. ¿Se entiende, no, jóvenes, esto? Sí, siempre tenemos que verificar que el activo sea igual al total pasivo más patrimonio. Lisa, tengo una consulta. ¿Sí? Ahí en cuentas por pagar, no importa la fecha que tenga, siempre se puede unir. Como que sean de activo, pasivo corriente. En este caso de pasivo corriente, sí, ¿no? Lo que pasa es que este es un resumen que nos está mostrando de todas las cuentas por pagar que tenemos en la empresa, ¿sí? ¿Cuánto es lo que tenemos que pagar, no? Claro, ahí no importaría la fecha, digamos, pero que sea pasivo corriente. Sí, para este balance inicial, sí. Sin embargo, los documentos que lo respaldan, sí va a estar diferido, ¿no? Va a estar diferenciado los plazos, ¿no? Claro. Y además esto también se va a verificar cuando estamos en los libros diarios, ¿sí? Cuando toque pagar vamos a tener vamos a incluir las fechas de salida, ¿no? de cada crédito que hemos tomado. Esto de aquí, que es el balance de apertura, es como un informe, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Estamos viendo que tenemos efectivo, tenemos depósitos en banco, tenemos mercadería, tenemos terreno, edificio, muebles, equipos, vehículos, ¿no? Resumido, si tuviéramos 2 vehículos, aquí no tenemos vehículos, ¿no? En este balance. Si tuviéramos 2 vehículos, tuviéramos todo bajo la cuenta de vehículos, ¿no? Si tuviéramos 3, igual, ¿no? La suma de todos los vehículos, ¿qué valor económico tienen? Lo mismo pasa aquí, ¿no? Las cuentas por pagar, podemos tener muchas cuentas por pagar, pero nosotros queremos saber en este informe cuánto es el monto de todas las cuentas por pagar que tenemos. Y esto es a corto plazo, ¿no? Aquí. También queremos saber cuántas son las cuentas que tenemos que pagar a largo plazo, ¿no? En este caso aquí, cuentas por pagar, perdón, deudas por pagar, pero respaldados con un documento, ¿no? Nosotros le hemos dado una letra de cambio. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Licenciado, buenas noches. Bien. Ahora vamos a hacer el libro diario ya. Vamos a empezar con el libro diario. Que es uno de los registros, ¿no? que se hacen de forma diaria, ¿no? Cada vez que hacemos una operación tenemos que registrar. Bien.
El libro diario tiene en una de las columnas fecha, detalle, tiene folio mayor, tiene la columna debe, tiene la columna, a ver, mira. Ahora, el primer asiento que nosotros vamos a hacer va a ser este, ¿no? El que hemos hecho, que es el de apertura. ¿Sí? ¿En qué fecha se ha hecho, se ha creado esto? Se ha creado el 1 de junio. Entonces, nosotros en el libro diario empezamos con el 1 de junio. 1 de junio del 2022. ¿Sí? En el detalle, vamos a poner el asiento 01, le vamos a llamar ya. Ahora, lo que ponemos en primer asiento va a ser lo que hemos hecho en el balance de apertura, ¿sí? Todo el detalle que hemos inscrito dentro del balance de apertura, ¿no? Porque esta es la primera operación que ha hecho esta empresa. Entonces, ¿con qué comenzamos? Comenzamos con las cuentas, ¿no? Esta parte es fácil, ¿no? Estas cuentas, vamos a pasarlas. Sí, claro que solo los nombres, ¿no? Los montos los vamos a pasar aquí al debe. ¿Sí? Enseguida les voy a explicar por qué las ordenamos de esta forma ya. Pero vamos adelantándonos en que el activo siempre crece al lado izquierdo, ¿no? Esto viene al principio de la partida doble. Bien, tenemos terrenos.
Bien, hasta aquí la parte de los activos, ¿no? Ahora Dice, la parte de los pasivos y dice, el patrimonio, ¿sí? buenas noches, disculpe, en inventario de mercadería es 1.250.000. Ya, sí, aquí se repitió, ¿no? Tienes razón. Gracias. ¿Cuánto lo repetí? Falta esto. Así, ¿no? Gracias. De nada, Liz. Ahora, en el pasivo vamos a poner esta cuenta, ¿no? Acá, que está aquí, a continuación. Sí, pero esta va a venir, vamos de acá. Está bien ahí, ¿no? Bien. Bien, entonces lo que es activos, ¿sí? En tanto crezcan o se introducen al sistema contable de la empresa, van inicialmente y se incrementan en el lado izquierdo, ¿no? Y en el lado derecho lo que va el pasivo y el patrimonio, cuando se incrementan estas cuentas. Cuando se decrementan o disminuyen estas cuentas, van en el lado contrario, ¿no? En este caso, por ejemplo, Caja Moneda Nacional, que es un activo, estamos introduciendo esta cuenta dentro de la empresa, ¿no? Y estamos introduciendo 1.050.000 bolivianos dentro de la empresa. Entonces, Caja Moneda Nacional va a venir al lado izquierdo, ¿no? Pero más adelante, si nosotros sacamos dinero, por ejemplo, cuando hagamos una compra, sacamos dinero de Caja Moneda Nacional, entonces Caja Moneda Nacional va a disminuir, ¿no? Y al disminuir, entonces, cuando vamos a registrar contablemente, tenemos que desplazarlo, ¿no? ¿Sí? Esto en este caso vendría aquí, digamos, ¿sí? Tendríamos que desplazarlo. ¿Sí? Y el valor que estemos sacando de Caja Moneda Nacional se debería escribir aquí en el haber, ¿no? ¿Ya? Ahorita vamos a ver las diapositivas con respecto a la partida doble, pero para comenzar, lo que nosotros hemos hecho aquí del balance de apertura, ¿sí? Lo registramos acá. Bien, y una forma de comprobar que esté bien elaborado es sumar toda esta columna, ¿sí? Toda esta columna, sumarla, y el valor lo ponemos acá, ¿no? Entonces aquí podemos poner un apartado de total. Esto después lo vamos a empezar a trabajar en Excel, ¿no? Aquí lo estoy trabajando en Word porque le hemos hecho el balance, claro, el balance de apertura lo hemos hecho acá, ¿no? Por eso lo estoy trabajando en Word. Pero lo vamos a empezar a trabajar después en Excel, para que sea más fácil la suma. Bien. Sumando todo esto, ¿cuánto nos da? Toda esta columna del debe. 4.580.000. 4.580.000.
Y la columna del, a ver. Igual 4.580.000. Bien, cada vez que hagamos nosotros asientos tenemos que verificar esto, ¿no? Claro que no lo vamos a registrar aquí, ¿no? Solo se registra al final de la hoja el total de los debe y el total del haber. Pero cada vez que haga un asiento debería haber esta igualdad. Lo que hay en el debe tiene que ser igual a lo que hay en el haber. ¿Sí? Para terminar esta parte de acá, vamos a escribir lo que se llama la glosa. ¿Sí? Y vamos a poner asiento de balance de apertura. Utilicen los micrófonos, por favor. Tiene que ser, por decir. ¿Bien? Entonces, este sería nuestro primer asiento. Ahora, el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan es para los siguientes dos, ¿ya? Tenemos este. Ahora, trabajemos en el comercial La Pionera, de la misma forma, y en el comercial de Tiluchi. ¿Sí? Quisiera que activen sus cámaras y yo los pueda ver trabajar. Eso tenemos que hacer balance de apertura y su asiento. Exacto, balance de apertura y el primer asiento, ¿no? Dicen, disculpe, una consultita. ¿El capital social cómo se saca? El capital social, bien, aquí lo vamos a explicar ya. Recordemos que la fórmula dice que es activo igual a pasivo más patrimonio. Entonces, el patrimonio, al despejar desde esta ecuación, tendríamos patrimonio igual a activo menos pasivo. ¿Sí? Con esto sacamos, ¿no? ¿Sí? ¿Responde a su pregunta, estudiante? Sí, gracias, muchas gracias. Bien, entonces nosotros empecemos a trabajar con el comercial La Pionera. Licenciado, en hoja nomás, ¿no? Sí, en una hoja. Los que tengan computadora, que si quieren pueden hacerlo en computadora. Después lo proyectamos aquí en la plataforma, en el Zoom, para que veamos todos, ¿no? Bien, nos acaba de compartir su compañera su trabajo. Vamos a verificarlo. Tenemos comercial La Pionera, SRL, inicia actividades el 1 de marzo 2022. Expresado en bolivianos, activo, corriente. Bien, en disponible ha puesto Caja Moneda Nacional, que es por el valor 850.000. Banco Ganadero,
¿sí? Moneda nacional por 1.350, perdón, 1.350.000. Luego tenemos stock de mercadería como inventario de mercadería por 2.300.000, está bien. Luego tenemos varios muebles por valor de 98.000, equipo de computación por 69.000, terrenos por 392.000, edificios por 440.000. ¿Sí? Y después tenemos en el pasivo cuenta por pagar a corto plazo 50.000 y documento por pagar a corto plazo 25.000 y cuenta por pagar a largo plazo 35.000. Bien. Ahora lo que nos tocaría sería verificar, ¿no?, las sumas. Todos los que están atendiendo, a ver, verifiquemos esto. Bien, el total de activos está bien, es 5.499.000. Listen, ahí está mi asiento. Ya, ahorita subimos. Y el total pasivo más patrimonio es 5.499.000, está bien. Este balance entonces está bien. Bien, ahora vamos a ver el asiento, ¿no? Bien, Caja Moneda Nacional, Banco Moneda Nacional, 1.350, 392, 440, 98 y 69, ¿no? De la forma 50.000, 25.000, 35.000 y 5.389.000. Bien. Está bien el asiento, ¿no? Aquí, pero nos falta la fecha, ¿no? La fecha, detalle, folio mayor y el debe y el haber. Bien, la glosa asiento por balance de apertura, ¿está bien? Ahora, esta suma que hemos hecho, ¿no? Normalmente se la hace al final, ¿no? Aunque si usamos sistemas informáticos, esta suma también aparece por cada asiento, ¿no? Bueno, es indiferente, ¿no?, si lo sacamos o no, pero siempre tiene que cuadrar, ¿no? Siempre tiene que cuadrar y eso está bien. Velázquez Franco, ¿es usted? No se quiere
Sí, licenciado. Fabi Velázquez Franco. Estaba buscando su nombre. Sí. Está bien. Bien, cuando ustedes están participando y cuando ustedes activan la cámara, yo los anoto como participación en clases, ¿ya? Y cuando lo hacen bien, los registro. Y cuando, bueno, como válido, ¿no? Me agrada que lo hayan entendido bien. Sí, ahora pasemos a hacer el tercero y el último, ¿ya? El tercer y último ejercicio sería comercial el Tiluchi. Inicia actividades el 1 de abril del 2022. Para eso tienen los siguientes bienes, derechos y obligaciones como información aportados por el propietario. Dinero en efectivo, 98.000. Depósito en cuenta corriente bancaria por 1.580.000. Banco Económico, depósito en cuenta corriente bancaria por 2.413.000 en el Banco Nacional de Bolivia. Stock de mercadería por 23.586.000, varios muebles por 123.500, equipos de computación por 98.500, terrenos por 798.000, edificios por 642.000 y tenemos las siguientes obligaciones con proveedores de mercadería, ¿no? A quienes le debemos dinero. 860.000, sacamos un crédito a 300 días de plazo. Al proveedor B sacamos 248.500 bolivianos a 18 meses plazo. Y al proveedor C 501.000 a 18 meses plazo.
Bien, vamos a ir entendiendo el flujo que tiene el comportamiento de cada cuenta, ¿no? En este caso habíamos visto y habíamos dicho que existen 5 tipos de cuentas, ¿no? Las básicas, que son las que estamos viendo: el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingreso y los egresos. Bien, para poder entender esto, nosotros tenemos que visualizar, por ejemplo, la necesidad de registrarlo, ¿sí? Y un registro básico podríamos imaginar como la compra de mercadería y la venta de mercadería, ¿no? Cuando nosotros compramos mercadería y tomamos en cuenta, por ejemplo, el dinero existente en Caja Moneda Nacional, cuando nosotros compramos mercadería, nosotros retiramos dinero de Caja Moneda Nacional para poder pagar esta compra, ¿no? Cuando vendemos mercadería, ¿sí? Vendemos mercadería, nos ingresa dinero, ¿sí? A Caja Moneda Nacional, ¿no? En este caso, entra dinero a Caja. ¿Qué significa esto? Que Caja aumenta, ¿no? Y este comportamiento lo podemos plasmar en este cuadrito acá, ¿sí? Que va a corresponder a Caja Moneda Nacional, que es un activo, ¿sí? Es un activo, donde vamos a tener dos posibles comportamientos, ¿no? Una cuando el activo Caja Moneda Nacional aumenta, y otra cuando Caja Moneda Nacional disminuye. Entonces, ¿dónde vamos a registrar el monto que sale o entra, ¿no? ¿Dónde vamos a registrar el monto que aumenta o disminuye? ¿Sí? ¿En el debe o en el haber? Entonces tenemos, ¿no? Para Caja Moneda Nacional, que es un activo, si este activo aumenta, se registra en el debe, ¿no? Aquí. ¿Ya? Aquí en el debe. Si este activo disminuye, se registra en el haber. ¿Ya? Esa es la regla de comportamiento para el activo. Y en el caso del pasivo, por ejemplo, cuando tenemos cuentas por pagar. Cuentas por pagar es un pasivo. Y cuentas por pagar va a aumentar cuando nosotros saquemos más crédito, ¿no? Cuando tengamos más deuda. Y cuando vamos a tener más deuda, nosotros tenemos que registrarlos en el haber. ¿Sí? En el haber. Y cuando empezamos a pagar nuestras cuentas por pagar, va a disminuir, ¿no? Cuando disminuyen las cuentas por pagar, nosotros la vamos a registrar en el debe. ¿Correcto? Y este comportamiento de pasivo, ¿sí? El mismo comportamiento sucede con el patrimonio y con los ingresos. ¿Ya? Ahora, de este comportamiento que tenemos, tomamos un ejemplo, por ejemplo, uno donde estuviéramos pagando una cuenta por pagar, ¿no? Imaginemos que tenemos una cuenta por pagar por 1.500 bolivianos. Nosotros, para registrar esto dentro del libro diario, tomamos en cuenta que estamos pagando una cuenta por pagar, ¿no? Entonces, cuando estamos disminuyendo esta cuenta por pagar, ¿dónde registramos el monto que le vamos a disminuir? Entonces, vamos a ver la sección de pasivo acá, el comportamiento pasivo. Cuando nosotros disminuimos esta cuenta, se registra en el debe. Entonces, esto tenemos que registrarlo aquí en el debe. ¿Sí? Cuenta por pagar disminuye, se va al debe. Y Caja Moneda Nacional es donde estamos sacando este dinero para pagar, ¿no? Entonces, cuando Caja Moneda Nacional disminuye, ¿dónde va? ¿Sí? Caja Moneda Nacional, que es un activo, disminuye, se registra en el haber. Entonces, Caja Moneda Nacional se registra el monto que hemos sacado en el haber. ¿Bien? Y si nosotros estuviéramos haciendo, por ejemplo, una venta básica, ¿no? Solo vamos a poner como... o vamos a cobrar, por ejemplo, una deuda, ¿no? Más práctico, cobramos una deuda. Esto es cuando estamos pagando, pero cuando cobramos una deuda, y vamos a copiar esta tablita. Bien, vamos a cobrar una deuda. Va a ser un documento por cobrar por 5.000 bolivianos. Bien. En este caso, cuando cobramos una deuda, ¿qué es lo que pasa? Nosotros
vamos a disminuir la cuenta documento por cobrar, pero vamos a aumentar el dinero que tenemos en la empresa, ¿no? ¿Y dónde aumenta? Aumenta en Caja Moneda Nacional, por ejemplo, ¿no? Y cuando aumenta Caja Moneda Nacional, que es un activo, ¿sí? Se registra en el debe, ¿no? Entonces aquí vamos a poner Caja, ¿sí? Moneda Nacional, registrado por un valor de 5.000, ¿sí? Que está entrando dinero a nuestra empresa. ¿Sí? ¿De qué está entrando esto? Por el cobro de un documento por cobrar, por ejemplo, una letra de cambio, ¿no? Documento por cobrar, que también es un activo, ¿sí? Documento por cobrar es un activo. Si ustedes revisan la tabla, el plan de cuentas es un activo. Documentos por cobrar, que va a disminuir donde se registra. Documentos por cobrar, que es un activo, va a disminuir, se registra en el haber. Entonces tenemos aquí, en el haber, un valor de 5.000. ¿Sí? Entonces tenemos para estos dos detalles, ¿no? Entonces nosotros cuando veamos los asientos tenemos que visualizar eso, ¿no? ¿Qué estamos registrando? ¿Activos, pasivos, patrimonio? ¿Están aumentando o están disminuyendo esas cuentas? Tienen que tratar de visualizar que cada cuenta o aumenta o disminuye, ¿no? Siempre sucede algo y ese evento que sucede es lo que registramos nosotros en el libro diario. En el caso del libro diario que hemos registrado acá, ¿sí? El primer asiento resulta ser más fácil de hacer, ¿no? De todos los asientos. ¿Por qué? Porque estamos creando una empresa, ¿no? Y lo que estamos haciendo es que los socios nos han dado a registrar lo que ellos han aportado a la empresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta balanza de apertura se verifica que los socios han aportado, o los socios o el dueño, ¿no? Ha aportado dinero en efectivo, ¿sí? 1.050.000. Ha aportado una cuenta existente en el banco, ¿no? O crea una cuenta y ha hecho un depósito en la cuenta del banco, ¿no? En la cuenta de la empresa que se ha creado en el banco. También ha dado mercadería, ¿sí? Esta mercadería la va a utilizar la empresa para empezar a trabajar, ¿no? También le ha cedido terreno, edificio, muebles y enseres, ¿no? Entonces, todos estos son activos, ¿no? Y cuando el dueño de la empresa le está transfiriendo la propiedad que tenía él a su nombre a la empresa, ahora son propiedad de la empresa, estos se convierten en activos, ¿no? Y esto, de lo que no tenía nada la empresa, empieza a aumentar, ¿no? Me dejo entender, ¿no ves? En el registro del balance de apertura lo que están diciendo es con lo que están haciendo, ¿no? Y están haciendo con terrenos valor de 350.000, ¿no? Y este es un activo. Entonces, este activo se registra como si estuviera aumentando. En el caso de los pasivos, cuando se registra por primera vez, como es esta cuenta por pagar a corto plazo, ¿sí? Es un pasivo. Nos han dado... cuando nos han dado todo el efectivo, las cuentas, la mercadería, nos ha dicho, para nosotros, para comprar esa mercadería o tenemos una deuda y esta deuda más la había introducido entre la empresa. Entonces la empresa se está haciendo responsable de esta deuda, ¿no? Entonces está adquiriendo activos y está adquiriendo obligaciones, ¿no? Tiene derechos sobre bienes, inmuebles, sobre dinero y tiene obligaciones también de pagar, ¿no? ¿Sí? Que es lo que el dueño le está transfiriendo a la empresa. Bien. Entonces, esto en el libro diario lo que hace es, si Caja Moneda Nacional de que no tenía nada, ahora aumenta a 1.050.000, ¿no? Entonces está aumentando. Activos aquí están aumentando, ¿no? O aparecen por primera vez en aumento, ¿no? Y los pasivos, ¿sí? Estos dos que son pasivos también aparecen, ¿no? ¿Sí? Aparecen por primera vez y se registran como que estuvieran aumentando, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la empresa empezó a registrarse, ¿sí? Le empiezan a transferir, le han aumentado esta deuda, ¿no? Y claro, el capital social, que es una cuenta patrimonio, ¿sí? Se comporta igual que el pasivo. Entonces, cuando aparece el capital social por primera vez, se registra en el haber, ¿no? Y haciendo la suma de las columnas, estas tienen que ser las dos iguales, ¿no? Para que cuadre. ¿Me dejo entender aquí, jóvenes?
Sí, dicen más claro ahora. Ahora sí, pasemos a revisar el trabajo de Fabi. Yo igual terminé. ¿Sí? ¿Por pantalla, por computadora o por foto? Sí, por computadora. Ya, enseguida le habilito ya. Vamos a ver el trabajo de Fabi primero. Bien, verifiquemos lo que ya terminamos. Comercial de Tiluchi. Bien, dinero en efectivo, 98.000, depósito en cuenta del banco, ¿no? Tenemos en el Banco Económico, ¿sí? 1.580.000 y en el Banco BNB 2.413.000. ¿Está bien? Inventario de mercadería está bien. Terrenos, edificios, muebles y enseres. Equipo de computación. Bien. Ahora en pasivos, veamos en pasivos. ¿300 días de plazo es corto plazo o largo plazo, jóvenes? Corto, ¿no? Está bien. ¿Equivale a cuánto? ¿A un año? Menos de un año, ¿no? El año trae 360 días, ¿no? Según calendario contable. Bien. Y las deudas con el proveedor B y con el proveedor C son a 18 meses plazo, ¿no? Entonces estas son largo plazo, ¿no? Una es cuenta por pagar, que es la que corresponde a 501.000, y el otro es documento por pagar, que corresponde a 248.500. ¿Sí? Bien, respondiendo a Brenda Jaldín, los ejercicios que le estoy dando aquí en clase son por participación en clase, ¿no? Más adelante, cuando ya tengamos más asientos desarrollados, le voy a dar un práctico, ¿ya? Y entonces el práctico viene desde el balance de apertura hasta los libros mayores. Entonces, ahí lo van a resolver, eso van a hacer para subir a plataforma, ¿no? Esos van a ser los prácticos. Pero aquí son participaciones en clases, ¿ya? Bien, el compañero que estaba sugiriendo que le habiliten la pantalla, ¿tiene los mismos resultados? Voy a compartir pantalla. ¿Le permite compartir? Sí, listo, pero ahí en una cuenta me equivoqué de lugar. Ah, ya se dio mal. Ya, ¿qué me dice? Se lo subo y lo comparto igual. Si ya verificó que tiene un error, corríjalo primero, ¿no? Bueno. ¿Quién más estaba opinando? Bien, la ubicación entonces aquí de las cuentas están bien, ¿no? Las sumas, todos sacaron este valor, 29.339.000. Brenda, Abraham, Alfonso, Ana Carolina, Carlos, todos los que están presentes. Sí, Licen. Sí, licenciado. Sí, listen. Sí, dicen. Ya, entonces, Presente, Liz. ya, está bien entonces. Bien, vamos a pasar a tomar lista enseguida, ¿ya? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta del balance de apertura y el primer asiento contable?
Sí, licenciado, hay preguntas, pero creo que ya es hora y no vamos a poder preguntar. Bueno, en la próxima clase creo que vamos a volver a repetir, ¿no? Porque casi no lo estoy teniendo mucho, licen. Sí, igual yo.